Las sectas siempre entran por el corazón, nunca por la cabeza. Quien lo dice es supervisor del Instituto de Psicología Forense de Barcelona y forma parte del Comité Científico de la Federación Europea de Información sobre Sectas. Hoy nos acompaña el psicólogo clínico Miguel Perlado, experto en dinámicas sectarias. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Perfecto, gracias por la invitación. A ti, un placer. Tenemos un asunto interesante, yo creo que hablar esta mañana, pero quería preguntarte por esa macroquerella en el que posiblemente pueda haber más de 1000 denuncias, 1000 denunciantes, a uno de estos, no sé si llamarlo coach o gurú en las redes sociales, pero ¿crees precisamente que hay una deriva sectaria en la red social? A ver, la emergencia de este tipo de personajes, ¿no? Motivadores personales, coaches de la autoayuda, gurús del crecimiento personal, es algo que estamos observando en los últimos años y creo que lo podemos considerar como un síntoma de nuestros tiempos, ¿no? Basado en la inmediatez, en un éxito radical a toda costa. Y digamos, es un claro ejemplo, digamos, de un subproducto que emerge y que tiene gancho, ¿no? Y que tiene una capacidad de penetración y de arrastrar a las personas a un estado de convencimiento que no está exento de consecuencias, por supuesto, sobre todo por el vínculo, digamos, adictivo que se genera, ¿no? Entonces, esto por el aspecto más concreto de este tipo de personajes que emergen, ¿no? Pero después, en un sentido extenso, sí que estamos observando, ¿no? Que hay una proliferación de propuestas, de narrativas sectarias y de grupos que, aprovechando también la capacidad de la tecnología y de las redes sociales, están extendiendo sus propuestas. Claro, porque cuando hablamos de sectas, por tu experiencia, por tu conocimiento, creo que hay 4 claves, ¿no?, que uno debe saber para hablar técnicamente de sectas, ¿no? La cuestión definitoria siempre también es muy compleja, ¿no? Primero conviene no perder de vista que cuando hablamos de secta hablamos de una agrupación y de un funcionamiento de grupo que deriva de un proceso de grupo, es decir, que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y en este sentido hay varias características que identifican con claridad este tipo de agrupaciones. La primera de ellas es la presencia de un fundador que se dice poseedor de un talento, de un don, de unas capacidades extraordinarias, autoproclamado, evidentemente. El segundo elemento distintivo es que el estilo de relación que se pone en marcha comporta grados variables de un control coercitivo, que definimos como un control progresivo sobre la emoción, sobre los pensamientos y las acciones de las personas. El tercer elemento es que este estilo de relación tiende a generar una explotación creciente entre sus adherentes, y la última característica esencial es que toda esta dinámica genera un daño, ¿no? Un daño sobre la persona, sobre la familia y también sobre la sociedad en su conjunto. Claro, Miguel, y como un virus, una secta puede en cierto modo mutar o puede adaptarse al medio precisamente para sobrevivir. De hecho, las sectas no desaparecen, ¿no? Y no desaparecen porque de alguna manera reúnen en sí mismo algo que es muy consustancial a la propia naturaleza humana, no solo por el lado que tiene que ver con el control y el poder, sino también por el lado que tiene que ver con la vulnerabilidad y la necesidad que tenemos también, ¿no?, de encontrar contextos de relación que nos transformen, que nos lleven, ¿no?, a otra versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que contemplar, ¿no?, toda esta cuestión de una forma mucho más transversal y amplia, y viendo no solo el fenómeno sectario como algo aislado del contexto social en el que vivimos, sino como algo que conecta también con múltiples manifestaciones que estamos observando a nivel social, ¿no? Lo que sí es curioso es, uno, he hecho la prueba estos días, uno empieza a ver la información que hay relativa a las sectas o este tipo de grupos, y me da la sensación de que es escasa. De hecho, a través de vuestra asociación, que tú mismo fundaste, AYAP, que tiene que ver con la especialización o el abuso que hay psicológico, sí. Ofrecéis unos datos, decís que hay en torno a 200, 300 sectas o este tipo de grupos, pero ¿por qué hay tan poca información? ¿Y también falta legislación sobre este aspecto? Claro, ciertamente sabemos cada vez más cosas sobre las sectas, ¿no? Pero también hay una característica que es también muy actual, y es que los grupos, como antes decíamos, metamorfosean, cambian, se adaptan, se transforman, nunca son iguales. Estamos observando la proliferación de pequeños grupos que giran en torno a un gurú, que tienen una alta movilidad geográfica de un lugar a otro, que son difíciles de identificar, y en un sentido mucho más genérico, estos grupos, por un lado, son un fenómeno oculto, en el sentido de que ellos mismos no muestran sus cifras reales, y es más, las distorsionan o las inflan como una medida de dar una imagen de bondad y de minimizar la percepción de riesgo. Y por otro lado es un fenómeno, como solemos decir, marginal, es decir, afecta a un segmento limitado de la población. Las estimaciones que tenemos, y remarcamos esto, que son estimaciones, ¿no?, son de ese número de grupos y son estimaciones a la baja, con aproximadamente también un 1% de la población que en algún momento de sus vidas habrían tenido contacto con una secta. Entonces, bueno,
bueno, es difícil cuantificarlas. Y la segunda parte de tu pregunta, ¿no?, en relación a, bueno, es que falta una legislación específica para ello, falta mucha sensibilidad. Yo, aparte de mi tarea terapéutica, he intervenido también ya en más de una treintena de juicios, tanto civiles como penales, como perito especialista, y siempre, digamos, nos encontramos con el mismo escollo, ¿no?, a la hora de valorar y de cualificar el contexto en el que se dan este tipo de abusos sectarios. Es donde el jurista carece de las herramientas como para poder discriminar, bueno, cómo tipificar, digamos, ese comportamiento o esa conducta de grupo, ese escenario en donde se desarrollan todo este tipo de abusos. Seguro que tienes buenas experiencias también de todo tipo, pero me llama la atención este tipo de coach, de gurús, que uno de los primeros elementos que hace como una puerta de entrada es: aléjate de tu entorno, aléjate de tu familia, aléjate de tus amistades, porque ellos no te están diciendo las verdades que yo, en cambio, sí te digo. Claro. Casi siempre a buen precio, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero aunque el dinero es el aceite que mueve la maquinaria, hay un primer elemento que tiene que ver con el ascendiente y el poder, ¿no?, sobre las personas, ¿no? Como yo tengo una idea maravillosa, me siento en la misión, digamos, de trasladarla al resto de la humanidad, ¿no?, porque todavía no estáis preparados y yo os voy a instruir, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que una de las primeras características que suelen detectarse es como esta separación, digamos, ¿no?, que tiene que ver con el aislamiento, ¿no?, y que tiene que ver con una dinámica que, por lo general, este tipo de personas sostienen, ¿no?, que su método o su propuesta es pura y que todo lo que hay fuera es impuro, con lo cual lo que conviene es tener el menor contacto posible con personas externas a esta dinámica, porque no te van a ayudar o te van a interferir o van a ser personas que limiten tu patrón de crecimiento o tu patrón de desarrollo. Son un lastre, ¿no? Y en ese sentido el primer movimiento tiene que ver con generar, ¿no?, una suerte de escisión entre el adentro y el afuera, y adentro tenemos la máxima pureza y tú estás en ese proceso de alcanzar esa pureza, y fuera estás en un riesgo de que te contaminen. Tengo aquí un texto que es... Bueno, aparece en uno de los cursos de estos coaches o gurús, uno pagando incluso hasta 1.000 euros. Lo primero que puede ver al entrar en este curso son frases como esta, dicho por esta persona: estos hábitos no son negociables como absolutamente todo lo que te digo. No lo cuestionas, no dices que no hace falta y no le preguntas a ninguno de tus amigos plebeyos con panza. ¿Entendido? Bueno, yo creo que habla por sí mismo, digamos, ¿no? Pero sobre todo el análisis que podemos hacer es esta alta carga de emoción, ¿no?, que contienen este tipo de propuestas, ¿no?, donde al final la cabeza vuela por los aires, ¿no? Tu mente es un obstáculo nuevamente, o tu ego, o demasiada razón, ¿no? Déjate llevar, fluye, confía, no preguntes demasiado y sobre todo no escuches a lo que te digan de afuera, ¿no? De esta manera no solo se va aislando progresivamente a la persona, sino que se le va inoculando también con el convencimiento nuevamente de que tan solo ahí dentro está la fuente de verdad última, y se entra, ¿no?, en una espiral de la cual es difícil finalmente salir, porque es como rodar sobre una rueda de hámster donde tú vas persiguiendo una bolita que nunca alcanzas, ¿no? Pero tienes que hacer muchísimo esfuerzo y el agotamiento va increciendo a medida que pasa el tiempo. Claro, y esa rueda de hámster, como dices, claro, ¿hasta qué punto puede llegar? Porque hay personas que llegan incluso jóvenes y no tan jóvenes, que dejan de pagar a lo mejor su alquiler o se marchan de casa de sus padres y se ponen a vivir a lo mejor en un coche incluso para poder costear y pagar esos cursos que, claro, que te han prometido además que es para tu crecimiento personal y tu desarrollo. O sea, no hay límite salvo que pueda haber ayuda externa en algunos casos. Claro, eso también depende de cada situación particular y hay que ver, ¿no?, cuál es la interacción exacta que se establece, pero la experiencia nos dice que los límites son muy amplios, ¿no?, y las personas pueden llegar a hacer actos y comportamientos que después, viéndolos, ¿no?, en retrospectiva, dicen, pero ¿cómo yo fui capaz, ¿no?, de llegar hasta ese extremo, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de un estilo de relación que genera, ¿no?, un enganche cual adicción, y donde necesito, ¿no?, más dosis de esos vídeos, de esos contenidos, ¿no?, como para irme nutriendo y irme alimentando de ese estado de convencimiento con el cual yo me identifico, con el cual los demás como grupo hacen eco y los demás parecen haberlo alcanzado. Entonces yo no me puedo quedar fuera, ¿no? Entonces hay toda una dinámica que es de difícil, digamos, resistencia ante ella, porque te empuja, digamos, ¿no?, a esa transformación, que además tienes delante tuyo un modelo que supuestamente ha alcanzado tal nivel de transformación, ¿no? Y aunque esas dosis traigan consigo en cursos online, por ejemplo, insultos, humillaciones, o sea, comportamientos abusivos de todo tipo, en ese momento, no sé si de rueda de hámster o de secuestro emocional,
esta persona continúa sin problema, ¿le es más difícil denunciar ese comportamiento abusivo mientras está en ese proceso? Nuevamente hay que volver, ¿no?, al contexto, porque si perdemos de vista el contexto no entendemos lo que sucede ahí en medio, ¿no? Y el contexto es que es definido esto como un juego, como una experimentación, como algo que estoy haciendo por tu bien y que te lo digo con amor. Es decir, esas palabras gruesas o malsonantes o claramente insultantes no dejan de ser más que un estímulo que te doy para que tú crezcas, salgas de tu zona de confort, te transformes, ¿no? De esta manera el contexto queda definido como un juego, una suerte de experimentación, algo que debes pasar a través de, pero lo que pierdes de vista es que, digamos, finalmente esas dinámicas de grupo pueden acabar institucionalizando el abuso como una medida de transformación y tú acabar sujetado ahí, ¿no? Pero mientras tú las percibes como un juego y una transformación lúdica, tu percepción de que aquello es abusivo, que tendría alguien externo a esa dinámica, tú lo justificas como algo necesario para tu cambio y tu transformación. Y ellos mismos, o sea, estos coaches, estos gurús, ellos deben también transformarse a medida que el tiempo va avanzando, porque muchos empiezan como entrenadores personales y acaban convirtiéndose casi en líderes mesiánicos que poco menos que hablan ellos directamente con Dios y lo que hay por ahí abajo no es suficiente y no está a su altura, ¿no? Es cierto, no obstante, no todos estos, digamos, motivadores personales o coaches de la salud, ¿no?, o los nuevos charlatanes de la salud, en definitiva, no todos ellos acaban subiendo los escalones para alcanzar el grado de un gurú, de una secta, ¿no? Pero es cierto que en ese proceso tienen más puntos para alcanzarlo. ¿Por qué? Porque se genera una dinámica de grupo que es interactiva. El grupo acaba también alimentando al fundador o al líder, ¿no? Y el líder se retroalimenta, digamos, sobre el parasitismo, digamos, de sus acólitos, ¿no? Y ahí se establece un bucle de interacción que hace cada vez más compleja la dinámica de grupo y que puede ir haciendo crecer al fundador hasta alcanzar ese rango de gurú sectario. Y Miguel, para los que nos estén viendo ahora, si tiene un familiar, algún conocido, un amigo que a lo mejor crea que pueda estar en una situación así o que esté comenzando esa rueda de hámster que hablabas, ¿qué es lo primero que debería hacer? O sea, ¿por dónde hay que empezar? Lo primero es no entrar en pánico, no entrar en pánico, no perder la cabeza, no entrar en una alarma, sino mantener eso, la cabeza, iniciar y abrir diálogos constructivos con la persona que está progresivamente atrapada en este tipo de contextos, mostrar un interés auténtico por aquello que la persona está haciendo, saber qué está encontrando también en esa dinámica y qué obtiene, y sobre todo abrir, ¿no?, un diálogo que sea cada vez más crítico y que ayude a pensar. No se trata de luchar en contra ni de contrarrestarlo combativamente, ¿no?, sino de conectar con cuál está siendo la experiencia emocional de esa persona, porque muchas veces nos centramos más bien en todo el aparato, digamos, de grupo o en cómo funciona y nos olvidamos de la experiencia emocional íntima de esa persona, y si no alcanzamos a conectar con eso no podremos ayudar entonces. Y por último, evidentemente, las personas que estén, en este caso familiares o amigos, ¿no?, que observan o que detectan algunos cambios, diríamos también, bueno, déjense acompañar por profesionales que estén cualificados y preparados para ello, ¿no? Y si ese profesional no lo está, pídale que por favor se deje supervisar por alguien que tenga conocimiento de esas dinámicas, ¿no?, porque de esta forma podremos ir ayudando también a los familiares. Y Miguel, ¿crees que, no sé si es un prejuicio, pero hay algún perfil tipo a la hora de caer en este tipo de trampas, o todos en un momento dado de la vida somos susceptibles de poder caer de una u otra forma? Bueno, aquí hay varias cosas a aclarar. Una, ni existe un perfil único ni predictivo de persona que pueda ser potencialmente atraída hacia una secta. Existen numerosos factores que pueden contribuir. Y tampoco todo el mundo es susceptible de entrar en una secta. Esto es algo que debe ser matizado, porque lo que la experiencia nos muestra es que el encuentro entre la secta y el adepto sucede en un momento, es verdad, de crisis o de transición vital, pero que es una interacción, y es una interacción compleja, y por eso insisto en que cada caso es individual, debemos atenderlo individualmente y sobre todo contemplar cuál es el punto de enganche, ¿no?, entre el gurú y el adepto, o entre el maestro y su discípulo. Miguel, un placer haberte tenido. Ojalá se ponga coto a esos, como bien decías, charlatanes de sectas, y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Gracias por la invitación. Muchas gracias.